Espero que no se queje esta cosa. Muy bien. Entonces, repito, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con el tema de termodinámica, ¿ya? Capítulo 17 del libro que estamos usando como texto guía. Y vamos a hablar de temperatura. En particular, nos vamos a dedicar solamente hoy a la ley cero de la termodinámica. Son 3 leyes de la termodinámica más la ley cero. Entonces, hoy vamos a partir con la ley cero, que es la ley que nos sirve para definir una forma de medir la temperatura. Vamos a hablar de termómetros, de escalas de temperatura. Vamos a hacer un experimento virtual en esta parte, aquí en la mitad. Ahí no lo puse en el temario. Luego vamos a hablar de la escala de temperatura absoluta, del concepto de dilatación térmica, vamos a hacer un par de ejercicios, y al final vamos a introducir el concepto de calor, para que entremos en calor, y ya la próxima clase nos dedicamos a la primera ley de la termodinámica, conductividad térmica, calores específicos, etc. Empecemos a ver lo que se llama calorimetría. ¿Okay? Entonces, comenzamos. A ver, básicamente, casi todos los fenómenos físicos, bueno, todos los fenómenos físicos, en principio, pueden ser explicados a partir de la visión microscópica, ¿ya? A partir de comprender de qué están hechas las cosas, ¿ya? O sea, uno podría entender perfectamente, ¿ya?, todas las propiedades de un gas, ¿ya?, que es un cúmulo de muchas partículas que están encerrados en un volumen. Podría entenderlo completamente a partir de la composición básica de ese gas. ¿Ah? Por ejemplo, conocer las partículas, conocer cómo interactúan, si conoce uno de qué están formados, cuáles son las moléculas que conforman ese gas, entonces uno podría desarrollar toda una teoría a partir de lo microscópico para poder explicar variables macroscópicas. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con variables macroscópicas? Variables que puedo ir con equipo de laboratorio del que yo conozco desde siempre, ¿no? El termómetro, el medidor de presión, el volumen, o sea, una cinta de medir a largo, ancho, alto, etc. ¿Ya? Entonces, estas que están acá son variables macroscópicas. Entonces, yo podría construir una teoría que sea capaz de explicar qué es lo que pasa con mis variables macroscópicas a partir del comportamiento microscópico de las partículas que están, digamos, formando en nuestro sistema. Pero hay una visión clásica de cómo se desarrolló la física de antes de que existiera la misma mecánica cuántica, que nos daría la respuesta a esta visión que les estoy comentando, ¿ya? Y que viene antes del electromagnetismo, ¿no?, que es el poder construirnos a partir de las variables macroscópicas, ¿ya? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar en esta parte del curso? Vamos a trabajar con esta visión macroscópica. O sea, vamos a entender o vamos a tratar de explicar, vamos a tratar de construir modelos macroscópicos que van a dar respuesta a los fenómenos físicos que vamos a observar a estos niveles. ¿Ok? Así que nuestro enfoque será a partir de lo macroscópico, pero más adelante vamos a poder entender estos fenómenos a partir de las partículas que las conforman, ¿ya? Para eso vamos a tener que usar algunos métodos estadísticos, para entender la temperatura como un promedio de cosas que están sucediendo dentro de un gas, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a entender entonces por sistemas en equilibrio? Entonces, vamos a entender que dos sistemas están en equilibrio cuando sus propiedades mecánicas no cambian. Vamos a decir propiedades macroscópicas, el calor, la presión, volumen, etc. Las propiedades mecánicas del sistema no van a cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí va a aparecer el concepto de temperatura, ¿no? El concepto de temperatura casi siempre tiene una relación mental con las ideas de calor o frío. O sea,
¿Está caliente o no está caliente? ¿Ya? Si alguien toca algo y lo siente frío, y luego toca algo y lo siente tibiecito, por ejemplo, la taza de café, entonces ya ese tiene mayor temperatura. Pero mis sentidos, mi mano en este caso, no es capaz de, es simplemente una percepción, no es capaz de medir. ¿Ya? Eh, vamos a hablar de este tipo de cosas. Entonces, un sistema puede tener ciertas propiedades mecánicas, ya les dije, el volumen, la presión, etc. Si yo pongo un sistema con ciertas características al ladito de otro, ¿ya? Y ese otro que lo pongo ahí no le cambia las cantidades o las propiedades mecánicas del sistema, entonces decimos que los dos sistemas están en equilibrio térmico, ¿ya? Un equilibrio macroscópico, un equilibrio térmico, ¿ya? Esa va a ser para nosotros la idea. Caso más común. El caso más común es si ustedes tocan algo frío y después de un rato ya no lo sienten más frío, ¿ya? Pero significa que su sistema a mano y el sistema que están tocando llegó a un equilibrio térmico, en el sentido de que ustedes lo pueden percibir como que cosas a la misma temperatura. Ahora, no hay sistemas aislantes ideales. Si ustedes tienen una nevera y le ponen hielo para llevarlo a una tarde de picnic, bueno, ustedes saben que si dejan el hielo ahí un día, cuando abran, se van a encontrar con agua. ¿Ya? El sistema no fue, era aislante, pero no era un aislante ideal. Tal forma que igual finalmente llega a un equilibrio térmico con el exterior. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que hay aislantes térmicos, pero en general los aislantes térmicos no son ideales. Los ideales serían demasiado caros, ¿no? Sería comprar una hielera demasiado cara si tuviera un aislante térmico muy bueno. Por otro lado, tenemos conductores térmicos. ¿Ah? Típicamente, si ustedes tienen una taza que la llenan con agua caliente y la tocan y se queman, bueno, quiere decir que está hecho de un material que conduce la temperatura, que conduce, eh, que conduce el calor, mejor dicho, ¿no? Y bueno, es capaz de pasar de un lado a otro con mucha facilidad. ¿Ah? Entonces, vamos a tener conductores, imagínense un metal, y aislantes térmicos, imagínense plumavit. Ahí tenemos, con esas dos podemos explicar la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, hasta ahora nos vamos a enfocar a las variables macroscópicas desde lo macroscópico, es una visión tradicional de la termodinámica, ¿ya? Mucho más cercana a la ingeniería. Luego tendremos oportunidad de verlo desde el punto de vista microscópico, que es como en física nos gusta responder a, eh, a la explicación o a la construcción de modelos eh, que van a dar el comportamiento de la naturaleza desde lo microscópico, la visión más moderna, y el concepto de equilibrio térmico, ¿no? Con tema equilibrio térmico, cuando estas cosas no son capaces de cambiar las propiedades mecánicas del sistema. Entonces vamos a hablar de la ley cero de la termodinámica. Y para eso necesito nada más el concepto de aislante, un aislante ideal y un conductor ideal. Entonces fíjense lo que tengo acá. Aquí tengo tres sistemas, el sistema A, el sistema B y el sistema C. Pueden imaginarse que esto es un recipiente con gases, ¿no? Un gas A, un gas B, un gas C. ¿Ya? Y esta película aislante que está acá, que puede ser plumavit, ¿no? Que les decía, un buen trozo de plumavit, hace que el sistema A y el sistema B estén aislados, no interactúan. ¿Ya? Eh, no traspasa nada para acá, ni partículas, ni calor, luego vamos a hablar de lo que es el calor. O sea, este sistema de aquí no es capaz de cambiar las propiedades mecánicas del sistema A. Por otro lado, el sistema C está en contacto, ¿no? Hay conducción, está en contacto térmico con el sistema A y con el sistema B. ¿Ya?
Así que después de un tiempo, el sistema A y el C van a estar en equilibrio térmico y el sistema B y el C van a estar en equilibrio térmico. ¿Ya? Si esta disposición la cambiamos para que luego el C no esté en contacto con A y con el B, ¿ya? Y el A estuviera en contacto con el B, ¿ya? Así que estas son las dos situaciones. Aquí el A y el B no están en contacto térmico, pero sí el A con el C con el B, y aquí sí está el A con el B y el C no está. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que dice la ley cero de la termodinámica? Dice que, y esto va a ser bien obvio para ustedes porque lo usamos todo el tiempo y más en estas épocas de pandemia. Dice, si el sistema C está en equilibrio térmico con el sistema A y con el sistema B, ¿ya? Está en equilibrio térmico con el A y con el B, entonces A y B también están en equilibrio térmico. ¿Ya? Esto es lo que llamamos la ley cero de la termodinámica y básicamente nos sirve para definir una forma de medir este equilibrio térmico, ¿ya? Que va a estar representado por la variable macroscópica conocida como temperatura. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen un termómetro, ¿ya? Un termómetro de contacto. No nos vamos a ir a los termómetros que hoy están usando en las tiendas para ver de lejos cuál es nuestra temperatura. Temperatura pensando en este modelo. Si tenemos un termómetro, que es una barbita, por ejemplo, de mercurio, ¿ya? Termómetro de mercurio clásico, ¿ya? Y ustedes, para tomarse la temperatura, tienen que poner en contacto el termómetro con la piel, ¿ya? Y esperar un rato. Fíjense que los termómetros no son tan rápidos, los de contacto. Tienen que esperar un rato para que estos dos sistemas lleguen a estar en equilibrio térmico, ¿ya? O sea, la punta del termómetro tenga exactamente, ya no le cambie las propiedades mecánicas al cuerpo ni el cuerpo al termómetro. Cuando eso se logra, ustedes ven la temperatura y dicen, el cuerpo tiene 36 grados. ¿Ya? Entonces, lo que en realidad están midiendo es la temperatura del termómetro, ¿ya? Y están basados en la idea de que cuando llegaron al equilibrio térmico, ambos sistemas tenían la misma temperatura. Entonces están usando la ley cero de la termodinámica, ¿ya? Para este efecto. ¿Ok? Así que esta es la ley cero de la termodinámica. Si yo A y B están en equilibrio térmico y A y C están en equilibrio térmico, entonces puedo decir que A y B están en equilibrio térmico. Si yo mido mi temperatura allá a una persona y mido a otra acá, y los dos tienen 37 grados, digo, a las dos personas tienen la misma temperatura. Si esas personas las junto, no van a cambiarse entre ellos las propiedades mecánicas, ¿no? como sistema, ¿no? Las dos manos se van a tocar y no van a sentirse porque van a estar a la misma temperatura, ¿ya? Van a estar en equilibrio térmico. Ok. Les decía yo hace un rato de las variables termodinámicas, o variables de estado en este caso que vamos a estudiar. En general son propiedades macroscópicas, o sea que se pueden medir con equipo macro. Yo puedo medir con un metro, puedo medir temperatura con un termómetro, puedo medir la presión con un manómetro, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero estas variables, la temperatura, el volumen, la presión, la densidad, también es una variable macroscópica, son las variables que nosotros le vamos a llamar variables de estado. Hay otras variables que van a ser importantes, ahora no las vamos a tocar para no llenar de variables la presentación. Pero, por ejemplo, si estamos en un caso donde tenemos un material magnético, esto es un imán, ¿ya? Entonces va a tener una característica, una propiedad física llamada magnetización. Y la magnetización va a ser una cantidad que podría cambiar con la temperatura, por ejemplo, ¿ya? Así que también es una variable de estado que va a ser importante considerar. Pero así pueden haber muchas variables más.
¿Ok? En general, cuando ustedes se acuerdan de química seguramente, cuando ustedes estudiaban lo que era un mol, se dan cuenta de que un mol era una cantidad enorme, ¿no? Enorme, de partículas que están dentro de un recipiente, ¿no? Bueno, cuando tenemos esas cantidades, ya ahí tenemos sistemas macroscópicos, ¿no? Esa es una manera de medir sistemas entre lo micro, donde lo podríamos estudiar uno a uno, las partículas, y lo macro, cantidad de material. Así que, variables de estado. Vámonos a la temperatura. Entonces, la temperatura es una propiedad de un sistema que es posible medir, ¿ya? Y ustedes ya saben que en esta época la medición de la temperatura en el cuerpo humano es muy importante porque es uno de los... Tener temperatura alta es uno de los síntomas más claves, ¿ya? Para establecer si una persona es candidato o no a haber sido infectado por el virus, por el coronavirus. Dos sistemas en equilibrio tienen la misma temperatura, ¿ya? Eso es lo que decíamos con equilibrio térmico. Si tocamos dos objetos, diremos que la que sintamos más caliente tendrá mayor temperatura y la que sintamos más fría tendrá menos temperatura, ¿ya? Pero tendremos que usar propiedades regulares de algún líquido, sólido o gas para poder construir un aparato que permita medir la temperatura, ¿ya? Así que puede ser una mala idea decir que, así que vamos a ver cómo podemos seguir hablando de termómetros. Y para eso voy a basarme también en estas ideas que ustedes conocieron en la escuela, en el colegio, o si hicieron química, en particular para los gases ideales, ¿no? Entonces, hay materiales, vamos a seguir hablando de temperatura, hay materiales como el alcohol, el mercurio, el gas, metales que se dilatan con la temperatura, ¿ya? Si ustedes tienen un trozo de metal, invisible, ahí está. Si tienen un trozo de metal, supongamos que esto es metal, y ustedes incrementan la temperatura del ambiente, cuando llegue a un equilibrio térmico, ¿ya? Se va a estirar. Será temperatura más alta. Si yo en general lo enfrío, y esto fuera un metal, entonces cuando llegue a equilibrio térmico, esto va a estar acortado, ¿ya? Esto es lo que llamamos dilatación de los objetos, en el caso de los metales. Pasa lo mismo con los líquidos, ¿ya? Hay una excepción que seguramente ustedes conocen, que es el agua. El agua, a medida que uno incrementa la temperatura, se dilata, se aumenta su volumen, pero cuando yo la bajo, ¿ya? Se contrae y de repente empieza a incrementar. Cuando se hace hielo, resulta que el agua bajo los 4 grados empieza a aumentar su volumen en vez de bajar, que sería lo lógico de acuerdo a estas ideas. Pero bueno, el agua es una cosa aparte, digamos, ¿no? Hay que entenderlo luego cómo funciona. Entonces veamos, si tenemos un gas dentro de un recipiente, ¿ya? Dentro de un contenedor de volumen B constante, ahí tiene claramente volumen B constante, es un recipiente como un cilindro, digamos, muy, digamos, resistente, para que ustedes puedan incrementar la presión bastante sin que esto se reviente, sin que esto se cambie de volumen. Así que el recipiente fuerte, el cilindro, nos permite tener el volumen constante. Así que cuando nosotros incrementamos la temperatura, fíjense que la presión en esta ecuación es una constante. Las partículas que están adentro, este es el número de moles, las partículas que están adentro están fijas, ya no cambian, y bueno, ya está la constante de los gases ideales. Entonces, si ustedes incrementan la temperatura, como el volumen es constante, tienen que incrementar la presión, ¿ya? Así que si incrementa la temperatura aquí, la misma cantidad tiene que incrementar la presión, ¿ya? Son las únicas dos variables y están una al lado del otro. Hay un comportamiento lineal entre temperatura y presión, ¿ya? Así que
¿Cómo ustedes podrían medir la temperatura? ¿Ya? A través de la presión. Tendrían un termómetro de gas que podrían poner aquí fueguito para empezar a calentar el gas que está en el interior, y eso se va a ver reflejado con el cambio en la presión del gas. ¿Ok? Les decía yo que los líquidos también se dilatan. ¿Ya? Puede ser alcohol, puede ser mercurio, que es un, ¿verdad?, metal líquido, o puede ser alcohol. La cosa es que si ustedes aquí calientan, esta barrita, que es prácticamente lineal, se dilata y va a subir cuando la temperatura sea mayor y va a bajar si es que es menor. O sea, no se va a dilatar, se va a contraer. ¿Ya? Así que estos son dos típicos tipos de termómetro que se van a utilizar. A ver, pregunta para astrónomos. Cuando lleguen a Física 140 van a ver ese caso en particular. Así que ahí lo van a recordar y van a entender, de hecho van a poder hacer los cálculos de dónde viene. Escalas de temperatura. La verdad es que esta escala de acá ya solamente se usa en Estados Unidos, ¿ya? Y Bahamas, ¿no? Y listo, y para de contar. No son más de 5 países que lo usan, pero en realidad el único país grande es Estados Unidos, y las únicas, supongo, razones para no cambiarlo son cuestiones económicas, ¿no? No sé si alguna vez leí, y debe estar por ahí en internet, de que cada año en Estados Unidos caen en el hospital del orden de 1.000, 4.000, 5.000, por ahí, niños, eh, porque por errores adquirieron algún tipo de enfermedad por error de lectura, ¿no?, en las temperaturas. Supongo que hay error en la conversión, ¿no? Cuando, si tiene tanto, tome esto, y no le dieron la medicina, supongo, y falló, o le dieron medicina además. No sé. Así que hablar de los grados Fahrenheit digamos, está de más, pero sirve como ejercicio, como nuestro primer ejercicio del día. Así que veamos lo siguiente. Los grados Celsius, que ustedes ya lo conocen, estos dos seguramente los conocen del colegio, así que va a ser bien fácil. El 0 grados Celsius está definido en términos del congelamiento de agua, con una cierta temperatura, etc. Congelamiento de agua. Y los 100 grados con la ebullición del agua. Así que miden, ponen un termómetro, agua congelada con hielo, pum, marcan el 0, después agua hirviendo, pum, le ponen un 100, y toda la escala la dividen en forma igual en 100 partes. Esa es la definición de la escala centígrada, centígrado, antigua Celsius, ¿no?, por el que la construyó. En el caso de Fahrenheit, no sé bien la historia, de dónde... Sí, pero no nos preocupemos porque nos vamos a dedicar al Bastián. No nos preocupemos tanto por los detalles de la definición, porque al final vamos a usar la escala de temperatura absoluta, que esa es la buena. Entonces, en el caso de Fahrenheit, 32 grados, el mismo caso, cuando hay congelamiento de agua, o cuando están en equilibrio térmico el agua con hielo, para ser más precisos, a una atmósfera, ¿no? Y a 15, sí, una atmósfera, entonces 32 grados Fahrenheit corresponde a esa temperatura, y cuando el agua hierve, entonces le ponemos un 212. Así que hay 180 grados Fahrenheit entre la temperatura del hielo o el agua con hielo a la temperatura del agua en ebullición. Así que claramente
esa misma diferencia se divide en 100 para Celsius o se divide en 180 para Fahrenheit, así que cada grado Fahrenheit o cada delta, ¿no?, que corresponde a un grado Fahrenheit, va a ser más chico, ¿no?, que un grado Celsius, ¿no?, para tener una idea. Pero el primer ejercicio es bien fácil. Con esta información, acuérdense, 0, 100, 32, 212, solamente con esa información, y teniendo en cuenta que la división dentro de la escala es igualmente partida, ¿no?, está dividida en grados igualitos, con esa información, la pregunta es, ¿en qué temperatura estas dos escalas coinciden? ¿No? Así que es un problema. Entonces vamos a hacer un experimento virtual. En este enlace que está aquí van a ver una simulación de un contenedor de gas. Vamos a mantener el volumen constante y vamos a cambiar la temperatura y vamos a ver cómo vamos a medir dos cosas, la temperatura y vamos a medir la presión que se genera dentro del gas, ¿ya? El volumen lo vamos a mantener constante y el número de partículas dentro del gas también lo vamos a mantener constante. Vamos a construir una tabla de presión con temperatura y vamos a hacer el gráfico. Después de hacer el gráfico vamos a extrapolar y ver si podemos encontrar una ecuación que nos dé una idea que nos permita decir, oye, para tal presión, tal temperatura. ¿Ok? El experimento es este. Este tiene un contenedor. Aquí tenemos un termómetro y aquí tenemos un medidor de presión. Vamos a medir en Celsius y vamos a medir en atmósfera. Aquí tenemos la posibilidad de poner hielo abajo para que esto en contacto térmico le cambie la temperatura, o podemos ponerle fueguito para que le incremente la temperatura. ¿Ya? La idea es que esto le vamos a modificar. Y aquí tenemos un bombín. Cuando uno, digamos, mete aire acá, lo que en realidad está metiendo son partículas de gas. ¿Ya? Así que, y podemos poner partículas pesadas y partículas livianas. ¿Ya? Podemos hacer un gas bien complejo con esto. Así que me voy a ir al experimento, que debe estar acá, mi Safari. Muy bien. Después ustedes lo hacen en su casa. ¿No? Sí, la entretención del fin de semana. Entonces, pongamos, aquí está, fíjense que no hay nada dentro, aquí tenemos una cosa bien rara, vacío perfecto, y vamos a meter acá partículas livianas y vamos a poner partículas pesadas, lo vamos a mezclar todas ahí, que sea un gas bien cochino. Ahí está. Entonces, dentro de mi sistema, dice ahí que tenemos 27 grados Celsius y está a 21,9 atmósferas de presión. ¿Ya? ¿Okay? Yo lo voy a ir anotando acá. Entonces, la presión es 21,9. Lo voy a anotar para que ustedes lo tengan. Entonces, la presión es 21,9 y la temperatura es 27 grados. Ya. Subamos un poco la temperatura. Entonces, fíjense aquí, le pusimos un poquito de fuego y ahí está. Mírenlo acá. 61 grados de temperatura y 24,5 atmósferas de presión. Así que yo lo voy a anotar y luego se los muestro. 24,5 atmósferas para 61 grados Celsius. Pongámosle más. Un poquito más. Lleguemos al 100. Bueno, me pasé. 101.
101 es la temperatura y 27,4 las atmósferas de presión. Así que me voy a ir a mis apuntes. Ahí está. ¿Ya? Ahí tomé apuntes de su sistema. 3 valores. Se supone que hay que hacer muchos valores para tener un buen experimento, etc., ¿no? Pero vamos a suponer que lo tenemos ahí. Así que lo que voy a hacer es que esos 3 valores los voy a copiar en un Excel. ¿Ya? Así que vámonos al Excel. ¿Ya? Así que ahí le vamos a poner presión 21,9, temperatura 27 grados Celsius, aquí sería 24,5, 61 grados Celsius y 27,4 y 101 grados Celsius. ¿Ok? 3 valores, pero ustedes pónganle más cuando jueguen con esto. Y lo que yo voy a hacer ahora es, voy a hacer el gráfico. Voy a elegir esta opción de gráfico. Esta. Ahí está. Temperatura, presión. Ya. Me voy a parar ahí. Y con el botón derecho del PC o con 2 dedos Mac, pongan acá donde dice agregar línea de tendencia. Yo voy a elegir línea recta. Ya está automático, elegí una lineal. Y le voy a pedir que me dibuje, que me escriba la ecuación. ¿Ya? Ahí está la ecuación. La voy a poner acá. ¿Ya? Se fijan que el Y es la temperatura, creo, ¿no? No, Y es la presión. La temperatura, perdón, es la temperatura. Y la temperatura me dice que es 13,46 veces la presión menos una temperatura que se alcanzaría cuando la presión es 0, por acá abajo, ¿ya? Del orden de 268 grados Celsius, ¿ya? Bueno, vamos a... ¿ya? Entonces, en este ejercicio, ahí está, construimos una fórmula que dice que la temperatura en Celsius es igual a algo, digamos, A por presión, menos una temperatura bien chica, que salía menos 200 y tantos grados, 68, ¿no? Celsius. ¿Ya? La idea es la siguiente, la idea es que cuando se hizo este experimento, ya de verdad ahí con gas ideal, etc., entonces, cuando se hace para distintos gases, cuando se hace la extrapolación, todos los gases llegan al mismo valor. ¿Ya? Este es una simulación, así que y el valor que se encuentra, que es cercano a que es un experimento con 3 puntos, hay que hacerlo con mucho más, es menos 273 grados, 15, ¿sí? ¿Ya? Grados Celsius. Y eso es lo que se llama la temperatura del cero absoluto. ¿Ya? El cero absoluto. Y esa temperatura del cero absoluto es el que se define como cero de la escala Kelvin. ¿Ya? No sé si habían visto cómo se construía la escala Kelvin. Entonces, se hace con varios gases, ¿ya? Se toman los valores, se extrapola, en general, distintos gases llegan al mismo punto de extrapolación, que es acá. ¿Ya? No se puede llegar ahí, así que es muy difícil, así como cuando yo les preguntaba cómo
cómo revisaron si efectivamente los grados de la superficie del Sol eran los 6.000 que uno mide acá abajo, o los 5.000 y tanto? Bueno, aquí igual, no se puede llegar allá, se puede llegar bien cerca. De hecho, el año 2001 le dieron el premio Nobel a las personas que llegaron a esa temperatura bien cercana, a generar casi el cero absoluto. De hecho, uno de ellos es el que inventó los FET, los simuladores que estamos usando en este curso, ¿ya? El Carl Wyman, ¿no? Entonces, estos son distintos gases. Todos los gases coinciden, se me va a cortar la luz, coinciden, de hecho se cortó, pero yo sigo con luz de emergencia. Llegan acá, ¿ya? Llegan aquí a menos 273, y eso es lo que se define como el cero absoluto. Aquí todos los datos extrapolados llegan a presión cero a la misma temperatura de 273,15 Celsius. ¿Ok? Así que esta es la forma de definir la escala de temperatura absoluta. Entonces la temperatura en Kelvin, aquí no se dice grado Kelvin, lo van a leer en el texto. Un segundito, voy a apagar la luz. Muy bien, se cortó la luz, pero yo voy a seguir conectado al teléfono. Muy bien, aquí está, por ejemplo, el agua hirviendo. En Fahrenheit son 212 grados, en Celsius, en grados Fahrenheit 212 grados, en grados Celsius 100 grados, y en Kelvin, ya no se dice grado, en Kelvin son 373. ¿Ya? El cero absoluto equivaldría a 273 grados bajo cero Celsius y menos 460 grados Fahrenheit. Bueno, ahí tienen la ecuación de conversión. Pero con el experimento virtual que les mostré, bueno, si lo hacen real, esa es la forma que construyeron la escala de temperaturas absolutas. Y esa es la que vamos a usar en el futuro. Muy bien, vamos a hablar de dilatación térmica. Ya hablamos un poquito, pero aquí la base es la siguiente. ¿Hay alguna pregunta, perdón, antes de continuar? Yo supongo que hasta ahora estamos haciendo un repaso de lo que ya conocían de la escuela. Y yo creo que recién ahora, con dilatación, vamos a poder iniciar la parte nueva. Muy bien. Entonces, básicamente, piensen que esto es una placa de metal, ¿ya? Y donde están los átomos puestos ahí del metal, están igualmente espaciados, están puestecitos ahí, bien ordenados, y nosotros incrementamos la temperatura. Al incrementar la temperatura, lo que sucede es que los átomos se alejan unos de otros, ¿ya? Lo que dice aquí, la distancia media entre ellos, ¿ya? Incrementa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo único que tenemos que tener claro es que si tenemos una placa metálica, ¿ya? Una placa metálica donde tenemos ordenaditos los átomos dentro del metal e incrementamos la temperatura, el metal se dilata. Eso en términos microscópicos significa que cada una de las partículas se alejan entre ellos, ¿ya? Es como tomar esto y hacer una ampliación. Todas las partículas se alejan entre ellos. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a pedir que respondan a la siguiente pregunta de manera individual y yo enseguida les hago la encuesta, ¿no? Piensen lo siguiente, ahí tenemos una pieza de metal con un agujero circular.
Dice, si incrementamos la temperatura de la pieza metálica, el agujero aumenta de tamaño, se mantiene igual o disminuye de tamaño. ¿Ya? Ahí les dejo para que individualmente la piensen y en menos de un minuto me respondan. Falta uno solamente que responda. Bueno, vamos, está dentro del porcentaje de error de los que pudieron quedarse dormidos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Pueden cambiar, supongo? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a los grupos y vamos a discutir brevemente lo que acaban de ver. Nada más que aquí hay un problema porque Julio se quedó solo en el grupo, así que le vamos a prestar aquí a... Ya, ahí están los nuevos grupos. Entonces vayan al grupo, 2 minutos, y piensen en qué nos basamos, cuál es la pregunta, y tienen que tener argumentos para poder validar su respuesta. ¿Ok?